se hacía pasar por lisiado o manipulaba los vehículos de las víctimas para accidentarlas y, posteriormente, ofrecerles su ayuda. De apariencia afable y gentil, utilizaba su coche como cebo, como trampa, para secuestrar a sus víctimas, todas mujeres, a las cuales violaba y asesinaba brutalmente sin parar. Los que estuvieron implicados en su caso dijeron que podría haber utilizado su inteligencia para hacer el bien en vez de para desatar el mal. ¿Te suena esta descripción? Seguramente te haya venido a la cabeza Theodore Robert Bundy, más conocido como Ted Bundy, aquel atractivo asesino en serie de la década de los 70 que mató y violó al menos a 30 mujeres en Estados Unidos, el cual, al igual que Richard Ramírez, tenía un enorme club de fans femenino. Sí, estando ya en prisión. Y si te digo que esta definición, exceptuando lo de se hacía el lisiado, corresponde idénticamente a un asesino español. Seguramente no me creerías, ¿verdad? Pues te lo advertí desde el primer momento. El mal está más cerca de lo que crees. Hola, querido o querida oyente. En este podcast nos embarcaremos en un viaje donde recorreremos un país entero para descubrir crímenes atroces y, lo más importante, donde se esconde el mismísimo mal personificado a lo largo y ancho de España. Un viaje a los rincones más sombríos de la mente humana, donde la verdad es más escalofriante que la ficción y está más cerca de lo que crees. Yo soy Noé y esto es Líbranos del Mal, un podcast donde saldrás con más preguntas que respuestas, un podcast que hará que no te fíes ni de tu propia sombra, un podcast para reflexionar sobre el origen del mismísimo mal. Psicópata. Seguro que si te digo esta palabra, lo primero que te viene a la mente es una persona horrible, con un aspecto aterrador, una persona que vive aislada completamente de la sociedad, recluido en una casa lúgubre, sombría y solitaria, una persona que claramente es una deformación biológica y un error de la naturaleza, una persona que suelta, es incapaz de refrenar su instinto de caza y acaba con todo aquel que se interponga en su camino. En resumen, un verdadero monstruo. El mal personificado, ¿verdad? Un Ed Kemper, un Richard Ramírez, un Andrei Chikatilo. Pues la realidad es mucho más aterradora de lo que crees. La realidad del mal es que este sabe perfectamente disfrazarse de cordero y pasar desapercibido dentro del rebaño. La mayoría de psicópatas son personas como tú y como yo, y quizá incluso más espabiladas. Un psicópata es un camaleón nato, un analista observador que es capaz de adaptarse al entorno para pasar desapercibido y hasta conseguir ser una persona modelo. Por suerte también, la mayoría de psicópatas no matan. La mayoría de psicópatas simplemente pisan figuradamente al resto para conseguir su cometido. Pero, por desgracia, a algunos sí les gusta cazar y aún así siguen manteniendo su fachada idílica. Así que, no sé qué es peor, si un psicópata monstruoso recluido en una cueva con un aspecto aterrador o un psicópata que es tu vecino, el que lleva esa vida idílica, el que va de casa al trabajo y del trabajo a casa, y en el camino se para a tomar algo en un bar para descansar, el que te saluda e incluso llegas a mantener charlas cordiales con él. Ese que probablemente sea atractivo, inteligente, amable, simpático, el mismo que cuando nadie lo ve, tortura, asesina y mancilla cadáveres más macabramente que el monstruo de la cueva. Yo creo que me quedo con el monstruo que al menos lo veo venir. El descubrir el cadáver de una mujer violada y asesinada brutalmente, el cual ha sido desechado como basura inservible, es impactante, escalofriante e indignante para cualquiera. Pero, cuando de 1 pasa a 2, 3, 4... y hasta 5, el terror se apodera de todo aquel que viva colindante a las zonas de los hallazgos. El hecho de encontrar un cadáver en sí da miedo, pero puedes pensar que ha sido por una disputa, algo personal entre dos individuos o incluso un accidente. Pero cuando van apareciendo con similitudes entre sí y nadie sabe o ha visto nada, el miedo
se convierte en pavor. Y es que ese crimen puntual quizás se ha convertido en un psicópata serial que anda suelto por la ciudad. Y esto, querido o querida oyente, no es una suposición para introducir un tema como suelo hacer normalmente. De hecho, hoy viajaremos hasta la Comunidad Valenciana, más concretamente hasta Castellón, donde el horror y el pánico empezó a inundar a la población a causa de la aparición de 5 mujeres violadas y asesinadas brutalmente. ¿Estás preparado o preparada? Pues toma asiento, baja las luces y rézale a quien quieras para que te libre del mal, porque este está más cerca de lo que crees. Castellón, julio de 1995, fiestas de Benicàssim. Los locales de la Plaza de los Dolores y las discotecas, como por ejemplo Jardines, están a rebosar. En este ambiente festivo se encontraba la profesora de inglés Sonia Rubio, junto a sus amigos, disfrutando del ambiente veraniego del lugar. Sonia tenía la intención de caminar el kilómetro de distancia que separaba la discoteca y el apartamento de sus padres en Benicàssim, pero nunca llegó a su destino. Los testigos dijeron que fue vista por última vez a las 5 de la mañana del 2 de julio de 1995, justamente saliendo de la discoteca donde se encontraba con sus amigos. Por suerte, elemento con el que no cuentan otros muchos casos de este país, se produjo una gran movilización ciudadana en solidaridad con la familia y, por supuesto, por encontrar al culpable que había disturbado la tranquilidad de Castellón. Y es que Castellón era una zona tranquila en aquel entonces, no pasaba nunca nada así de grave. La conmoción ante no solo la muerte de Sonia, sino el cómo se encontró, aterrorizó por completo a la población. Menos ruido hubo, sin embargo, cuando aparecieron los cadáveres de 3 prostitutas: Natalia Archeló Solaria, de 25 años, Mercedes Vélez Ayala, de 29, y Francisca Salas León, de 24. Todas ellas ejercían la prostitución entre Almasora y Vilarreal. En este espacio de solo 4 meses había desaparecido 4 mujeres, pero el foco mediático se puso solo sobre una de ellas, Sonia, casualmente la única que no era prostituta. Lamentablemente, el cadáver de Sonia fue encontrado en noviembre, en una zona de arbustos cerca de Plachetas por unos automovilistas, 4 meses después de que se esfumara sin dejar rastro. Desgraciadamente, las prostitutas son consideradas unas parias de la sociedad, y ante estas casuísticas, las autoridades de la época solían pasar más por encima de estos casos, por decirlo de algún modo suave. Pero bueno, volvamos a Sonia. En el vistazo preliminar se observó que la joven estaba a medio vestir, con las manos atadas con su propia ropa interior, un cubo en la cabeza y tenía una cinta adhesiva de 18 milímetros cubriéndole la boca. Remarco la medida porque esta es muy extraña encontrarla aquí en España. Causa de la muerte: asfixia. Al tiempo son hallados los cadáveres de las prostitutas, los cuales comparten similitudes con el crimen de Sonia, pero que no relacionan porque piensan que una persona que mata a una chica de bien no podía ser el mismo que mate a 3 simples prostitutas. Sorprendentemente, rápidamente encarcelan a un camionero que frecuentaba la zona, a pesar de no tener pruebas contra él. Claudio Alba, un camionero que había sido imputado de los 3 asesinatos de las prostitutas. A pesar de ello, no pienses que se quedaron algo más tranquilos cuando lo detuvieron. La verdad es que seguían con cierto malestar, ya que un hombre sencillo y tosco como él, de repente que hubiera matado a 3 prostitutas porque sí, de la noche a la mañana y en tan corto periodo de tiempo, tampoco les acababa de convencer. Pero, ¿por qué la policía no relacionó los casos? Pues básicamente por 3 motivos. El primero, como ya he comentado, no podía ser que una persona que matara a chicas normales, con estudios, mujeres de bien, se rebajara también a matar a chicas de la calle. La segunda, y esto pasaba mucho en la época,
Cada unidad se encargaba de casos diferentes. Unas unidades se encargaban de los pueblos y otras de las ciudades. Y además, en aquella época no se comunicaban entre sí. Por tanto, era prácticamente imposible, con esta falta de comunicación sobre todo, relacionar los casos entre sí. La tercera está relacionada con la anterior. Es cierto que en aquella época en Estados Unidos ya tenían mucha calle para aquel entonces en temas de asesinos en serie, por el auge precisamente de los mismos en los años 70. Lamentablemente, y por suerte también, en España ese tipo de crímenes no eran habituales y las autoridades, al no tener la necesidad, no estaban aún puestas en perfilación criminal. Ahora viajamos al 14 de septiembre de 1996, un año después de lo ocurrido con Sonia, cuando un hecho cambiaría el curso de la investigación y pondría en jaque a la policía. Amelia Sandra García Costa, empleada de una fábrica de medias de 22 años, desaparece también. Fue vista por última vez saliendo de la discoteca Aquí me quedo, en Castellón. 5 meses después, el 19 de febrero de 1997, el cuerpo de la joven fue hallado sin vida en un estanque de Honda. El cadáver se encontraba nuevamente a medio vestir y con las manos atadas, así como las huellas dactilares completamente machacadas y destruidas. El cadáver se encontró nuevamente a medio vestir y con las manos atadas, así como las huellas dactilares completamente machacadas y destruidas. Causa de la muerte: asfixia también. El asesinato de la joven Amelia es rápidamente relacionado con el de Sonia, debido precisamente a las similitudes físicas entre las víctimas y el modus operandi del autor. Por suerte, y a diferencia del caso anterior, supongo que el arropiero sirvió de antecedente para que las autoridades se formaran un poquito más al respecto. Y ante esta situación, los servicios de investigación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se pusieron rápidamente a trabajar, porque uno o varios asesinos andaban sueltos a finales de los 90 por los alrededores de la capital de La Plata. Pero es aquí cuando saltan las alarmas. Otra víctima con el mismo patrón que el resto. ¿Hay acaso dos asesinos operando en la misma zona a la vez, matando de forma idéntica? ¿O realmente hay un único asesino en serie? Para este punto el caos ya se desató en Castellón. Había un asesino en serie suelto que mataba únicamente a mujeres. ¿Quién estaba secuestrando, violando y matando a mujeres jóvenes a la salida de las discotecas? Ante tal presión mediática y social, y ante la peculiaridad del caso, así como el poco tiempo que pasaba de un homicidio a otro, la policía tuvo que tomar una decisión pionera. Necesitaban saber cómo era este individuo para poder atraparlo. A esto justamente se le llama la perfilación criminal, la cual, como hemos dicho hasta la fecha, nunca antes había sido utilizada en España, por lo menos de esta forma. En este caso fue una de las primeras veces que intervino la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, para cazar justamente a un asesino, haciéndole un perfil criminológico, sí, igual que en Estados Unidos. Es más, la Policía Nacional y la Guardia Civil estuvieron perdidos con este caso durante tanto tiempo que el hecho de estar buscando a un asesino en serie sin rostro mientras la presión social aumentaba les hizo tomar la decisión de pedir ayuda al FBI y acabar finalmente así trabajando con la UCO, una unidad que por aquellas fechas era prácticamente desconocida. Ahora llegamos a un día crucial. Pese a los intentos por detener a este asesino, no había por dónde tirar. Las autoridades tenían modus operandi, perfil victimológico, pruebas físicas en el lugar de los hechos, pero no tenían ni idea de quién podía ser el perpetuador. Hasta que llega la ayuda del perfilador, el cual realiza las siguientes conclusiones. Por los hechos analizados puedo confirmar que hay únicamente una serie. Por tanto, el hombre que buscan es uno, y es de la siguiente manera. Sujeto único, con un buen autocontrol, debido a que puede esperar un año entero entre el asesinato de las prostitutas y el de Amalia. Una persona con una vida ordenada, con domicilio fijo, presencia de algún referente afectivo en el que apoyarse. Un individuo que no abusa de alcohol o drogas, ya que si lo hiciera,
no hubiera podido aguantar un año sin matar. Además, por el ritual utilizado se presume que es una persona meticulosa, escrupulosa y metódica e integrada completamente en la sociedad. Presenta trabajo estable y por el inicio de los crímenes se presume que tenga una edad comprendida entre los 25 y 30 años, que, debido precisamente a la meticulosidad que tiene, este individuo se sirvió de prostitutas como víctimas aceptables hasta volver a las otras. Un hombre que en definitiva veía a todos como eso mismo, como prostitutas. Las contactaba en discotecas y para él eso era suficiente. Todas putas que deben morir. Un hombre que vive sin duda en la ciudad de Castellón, basándome en la hipótesis del círculo. Es al acabar esta descripción que los policías atónitos se miran entre sí y exclaman: a este tío lo hemos visto. Ya que en febrero de 1998 una automovilista fue atacada por un hombre, pero por suerte en esta ocasión la víctima se defendió y pudo escapar gracias a que unos vecinos alertados por sus gritos lograron evitar que un hombre la metiera en su coche tras golpearla y dejarla inconsciente. Y por fin todo encajó. El modus operandi era idéntico y fue entonces cuando los agentes ataron cabos. Esa misma joven consiguió por fin dar a la policía una descripción completa de su atacante, así como parte de la matrícula del coche que utilizaba. Y además tenían el perfil criminal del agresor. El sospechoso: te presento al mal, te presento a Joaquín Ferrándiz Ventura, más conocido por la policía como JFV, el asesino del círculo. Como habéis podido comprobar ahora, el presunto asesino al que apuntaba la única superviviente no era un monstruo, no era un paria de la sociedad, era algo atractivo, listo y por encima de todo, tenía una apariencia completamente normal. Es más, nadie de su círculo cercano lo veía capaz de algo así. Y, a pesar de la violencia de los crímenes, no había muchas pruebas sólidas en su contra. La única oportunidad que tenían para detener al monstruo era que él mismo admitiera todo. Así que ante esta situación, la Guardia Civil empezó a investigar, sacando a la luz la vida de este tranquilo muchacho de Castellón, el cual escondía a un asesino en serie despiadado en su interior. Las autoridades montaron un dispositivo de vigilancia para seguir a Ferrándiz, y la UCO se pegó a él durante sus incontables noches de fiesta y borracheras, en las que justamente cazaba a sus víctimas para intentar atrapar al asesino del círculo. En este periodo de tiempo observaron que visitaba regularmente una zona de Castellón llamada Los Cipreses, donde había una gran concentración de discotecas y clubs nocturnos. Durante sus andanzas noctámbulas notaron que, mientras estaba allí, actuaba de forma extraña, como si justamente estuviera acechando a diferentes mujeres para identificar a una posible víctima más concreta. En ese momento se cree que Ferrándiz no conocía personalmente a ninguna de sus víctimas, pero que las observaba durante largos periodos antes de atacar. Pero, ¿por qué teniéndolo todo tan claro, no lo detenían? Sencillo, no tenían aún ninguna prueba contra él. Recuerda además que estamos en los 90. Y aún no teníamos la tecnología criminalística de análisis de pruebas tan eficientes como las que hay ahora, así que toca pillarlo con las manos en la masa. Pero, antes de continuar, ¿no te entra curiosidad de saber quién era Joaquín Ferrándiz? Pues déjame que te lo cuente. Viajemos pues unos años atrás, hacia Valencia, más concretamente en El Cabañal, a 9 de diciembre de 1963, fecha en la que nacería Joaquín Ferrándiz. El pequeño llegó al mundo en el seno de una familia de clase media-baja, compuesta por su padre, Antonio Ferrándiz, marino mercante, su madre, Asunción Ventura, su hermano Francisco Javier y su hermana Teresa. En 1977, cuando Joaquín tenía 14 años, la familia se traslada a Castellón,
Primero viven en una vivienda de la calle Herrero. Para los que seáis de la zona, la vivienda se situaba en el actual IES Joan Bautista Porcar, para posteriormente mudarse nuevamente a la calle Godofredo, Buenos Aires. Poco después de su llegada a la capital de La Plana, la tragedia golpea a la familia Fernández Ventura. Antonio, el padre, fallece y con 17 años Joaquín tiene que ponerse a trabajar para aportar dinero al hogar. A pesar de ello, la relación que tenía padre e hijo era de poco aprecio e incluso de indiferencia, al menos por parte del joven. Puede que esta mala relación fuera causada por las frecuentes discusiones que había en la casa a causa de la afición que tenía el padre al alcohol y numerosas infidelidades hacia la madre. Todo ello sumado a que era un padre ausente, ya que pasaba mucho tiempo fuera por trabajo. Ya tenemos un elemento del manual del perfecto psicópata. Padre ausente, violencia y sustancias. Pero quizá este desapego hacia el padre no era una cuestión racional derivada de las malas conductas de este, ya que Joaquín tampoco sentía demasiado apego por su hermana y su hermano, ni siquiera por su madre, a pesar de que fue la única que creyó en su inocencia y quien más batalló por él cuando fue condenado por violación en 1989. Llegando a la juventud, Fernández no destaca especialmente. Su vida es como la de cualquier otro joven de su edad. Sale por las noches, conoce a chicas, compagina trabajos y estudios. Eso sí, a finales de 1981 se compra una navaja automática y, según confesó un amigo, para usarla. Primera red flag. Y fíjate, tan corriente y del montón era que el que daba problemas y más dolores de cabeza era su hermano menor. Buscaba peleas continuamente, se daba mucho la vida nocturna y no iba a clase. Un dato curioso es que este empieza a salir con una joven llamada Mercedes Vélez Ayala. Sí, la misma que después aparecería muerta en Villarreal. Casualidad o no, era una de las 3 prostitutas que asesinó el hermano mayor de Francisco Javier 15 años después. Joaquín, ya con 20 años, se echa novia, una joven llamada Beatriz, y a su vez entra a formar parte de la Gallata Sensal, todo un sello de Castellón. Para quien no conozca lo que es, el tercer domingo de Cuaresma, las 19 comisiones participantes en las fiestas de Castellón exhiben sus monumentos iluminados llamados gallatas, que simbolizan justamente los callados, cañas y faroles que alumbraban el camino de los primeros castellonenses que fueron desde la ermita de la Magdalena hasta la llanura, donde se estableció finalmente la ciudad. Chimo, como empezó a conocerse a partir de esos momentos, escribía un diario, el cual fue incautado posteriormente por la Guardia Civil. En él confesaba que en realidad no le gustaba a su novia y que el único motivo por el que no la dejaba era para que el padre de ella le colocara en la azulejería en la que trabajaba. Y, mientras esto llegaba o no, Joaquín iba encadenando trabajos de todo tipo. ¿Qué tenía Joaquín? Falta de empatía, adaptación al medio por pura supervivencia y medio para obtener sus ansiados fines. Joaquín se echó novia para aparentar una vida asociada a la normalidad y además conseguir así un trabajo estable. Sin duda, de ser así, es un elemento claro de perfil psicopático. Y si a esto le sumamos que fue justo a esa edad, a sus 20, cuando a Fernández se le empezó a gestar una fantasía, ya la sospecha de psicopatía aumenta. Y es que a pesar de tener pareja, empezó a sentir unas ganas incontrolables de forzar, de violar a una mujer. Y es que en su mundo paralelo, Chimo cree que llevando a cabo su fantasía, esta la llevaría a otro plano emocional que jamás antes había sentido, hecho muy común justamente en los asesinos seriales psicopáticos. Eso sí, en un inicio esta fantasía no incluía matar. Llegamos ahora a 1989, año en el que se completará la transformación de Joaquín Fernández en JFV, el terror de Castellón.
En abril de ese año por fin rompe la relación con Beatriz y decide cambiarse la moto que tenía por un coche. Un modelo Ford Escort, coche con el cual meses después chocaría, concretamente una Vespino conducida por una joven de apenas 17 años, el 26 de junio. Y no, querido o querida oyente, como podrás imaginar, esto no fue un accidente. Joaquín trazó un plan que le ayudaría a satisfacer sus más oscuros deseos. Después del choque, Joaquín se acercó a la joven para ofrecerle ayuda. Le dijo que él mismo la llevaría al hospital más cercano con su vehículo, que había quedado menos dañado. Lamentablemente, la joven, que estaba malherida, no tuvo otra opción que confiar en aquel chico de apariencia además afable, amable y aparentemente inocente. Lo que no sabía la chica es que jamás llegaría a urgencias, sino a una zona de huertos donde sería violada brutalmente por Ferrandiz. Allí, el monstruo le introdujo un trapo mugriento en la boca, le puso una bolsa en la cabeza y le ató los pies a la espalda. Una peculiaridad es que Ferrandiz no usaba su propio cuerpo para violar. Atención, en su lugar se basaba de un dildo. Disfunciones sexuales, nula autoestima, cualquiera de ellos son elementos también que comparten muchos asesinos en serie, cuyo móvil es algún tipo de filia sexual. Y lo cierto es que Ferrandiz nunca llegó a utilizar su miembro con las víctimas, únicamente su igual de plástico. Después de esto, cuando la bestia por fin sacia su hambre, decide apiadarse de la joven y le dice lo siguiente: Si me prometes no decirle nada a nadie, te llevo al hospital, pero me lo tienes que prometer. La chica, evidentemente aterrorizada, destrozada y traumatizada, evidentemente le promete que guardará silencio. Lógicamente, una vez a salvo, la chica se arma de valor y lo denuncia. Y en esta ocasión, gracias a la denuncia, lo detuvieron un 6 de agosto y finalmente lo condenaron a 14 años de cárcel. Y atención, porque esto es de delulu total. Ferrandiz, al enterarse de su detención, se ofende fuertemente, llegando a sentirse decepcionado con la chica que le había prometido no decir nada. Y es que Joaquín había creído realmente que ésta cumpliría su promesa. ¿Distorsión completa de la realidad? Puede ser. Otro pequeño elemento que suma al diagnóstico. Como he mencionado anteriormente, Asunción, la madre, siempre creyó en la inocencia de su hijo, llevándola a emprender una larga y dura batalla para influir en la opinión pública y conseguir la liberación de su inocente hijo. ¿Cómo lo hizo? Pues esta, para lograr su cometido, encubrió a su hijo asegurando que su pequeño Chimo no había hecho nada, ya que en el momento de los hechos estaba durmiendo plácidamente en su cama. Se lo comieron mentalmente, dijo la mujer, culpando a los agentes, dando a entender que debido al carácter bonachón e inocente de su pobre hijo, la policía le había presionado enormemente para hacerlo ver culpable. Además de estas declaraciones, la madre explicó que en una de las conversaciones que había tenido con su hijo, y para probar su inocencia y lo afectado que estaba por las acusaciones contra él, el pobre desesperado le dijo: Dicen que he sido yo porque la chica me ha reconocido por una foto. Si es así, me he vuelto loco, mamá. Llama a un psiquiatra porque estaré loco. Joaquín, a pesar de la lucha incansable de su madre, siguió condenado a 14 años de prisión. Desgraciadamente, un equipo encargado de su seguimiento elabora un informe en el que acaban valorando a Ferrandiz como un interno que no crea problema alguno y que incluso se ha apuntado a la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25. Nos situamos nuevamente en los 90, concretamente en enero del 95, donde Ferrandiz obtuvo el 3er grado que le permitió poder buscar trabajo y sí, evidentemente, salir un poquito más a la calle. Lo consiguió. Empezó a trabajar en una empresa y en abril, tras haber cumplido únicamente 6 años de condena,
le conceden la libertad condicional. El asesino en serie con impulsos macabros e irrefrenables estaba suelto. Pero la realidad de la tranquilidad del reo es que éste había entrado con una rabia enorme por el sentimiento tan grande de traición que sintió, porque aquella mujer que prometió no decir nada le delató. Una rabia que consiguió retener y ocultar perfectamente durante su estancia en prisión, y al salir, esta rabia tan grande, como una olla a presión a punto de estallar, lamentablemente tenía que salir. Y salió en forma de odio extremo hacia las mujeres. Esta traición que sintió le hizo creer que las mujeres merecían ser castigadas severamente. Pero atención, porque ante este sentimiento que tenía, Ferrandiz empezó a darle vueltas al asunto, a lo que llegó a la siguiente conclusión. Una conclusión que te hará ver el tipo de individuo que era y la falta de lógica o raciocinio que tenía a veces. Ferrandiz finalmente concluyó con lo siguiente: si yo las llevo a que las curen al hospital y a cambio me lo pagan traicionándome, vale, las voy a matar. Pero evidentemente esto es solo una excusa para acabar haciendo lo que igualmente acabaría haciendo a lo largo del tiempo. Estoy segura que si la chica no le hubiera denunciado, hubiera acabado matando igual, ya que lo que hizo con la primera, a la que dejó libre, ya denotaba cierto modus operandi cargado de ritualística. Así que, querido Chimo, ¿a quién intentas engañar? Ferrandiz continuó trabajando y, según relataban, era un empleado modelo, cumplidor, servicial y muy educado. Es más, era tal su imagen pública que entre sus compañeros y amigos existía la creencia de que el arresto y estancia en prisión de Joaquín fue más un error del sistema que del propio Chimo. Y no solo el entorno próximo, todo Castellón se volcó con Ferrandiz y aseguraban a gritos que era un falso culpable. Por eso, justamente, a pesar de haber cumplido 6 años en prisión, no le costó encontrar un buen trabajo en una empresa de buen renombre. Pero Ferrandiz tenía una evidente doble vida. Por la mañana, un ciudadano modelo. Por la noche, seguía frecuentando clubs como el Dulce Pecado o cómics, e incluso zonas de prostitución. Llega el verano, apenas un mes después de salir de prisión, y Joaquín pasa de la fiesta de Castellón a Benicàssim. Empieza a ir mucho a los locales de la Plaza de los Dolores y a discotecas de la zona, como por ejemplo Jardines. ¿Os suena? Bien. Allí acudiría justamente la noche del 1 al 2 de julio de 1995, al igual que lo hizo Sonia Rubio. Y ahí fue acechada durante un largo periodo por Ferrandiz hasta que vio el momento oportuno para cazarla. La pobre Sonia tuvo muy mala fortuna, ya que si se hubiera quedado únicamente un día más en Londres, habría salvado la vida. Sí, llegó a España únicamente un día antes de que este ser acabara con su vida. Y déjame decirte algo que no había mencionado. Ferrandiz y Sonia se conocían de vista, por lo que este aprovechó la confianza de la joven para engañarla, diciéndole que él la acercaba a casa para que no anduviera sola por la noche. Seguro que para este punto os habéis dado cuenta de que JFV utilizaba su coche a modo de trampa, como si de una suerte de telaraña macabra se tratase. Espera a que la víctima entre para atraparla sin posibilidad de salida. ¿Os suena? Exacto. Ted Bundy hacía lo mismo. Haciéndose lisiado, eso sí, hacía que las víctimas se dirigieran al maletero o parte trasera de su coche, con el pretexto de que le ayudaran con las bolsas de la compra, y, en el momento de dejarlas, ¡pum!, les asestaba un fuerte golpe dejándolas inconscientes y encerrándolas en el maletero. Sonia, ante este conocido buen chico, aceptó y subió al coche. Os recuerdo que este sujeto parecía el nerd del friki del barrio, el bonachón. Además, era el falso culpable de una violación y de la zona. ¿Cómo podía pensar Sonia o cualquier otro que ese afable vecino era el mismísimo mal personificado? El modus operandi de JFV era el siguiente.
Ferrandiz se aposenta en una zona para observar y divisar a su víctima. Una vez elegida, la sigue e intenta convencerla para que suba al coche. Si no lo consigue, tiene un plan B: provocar un accidente para él mismo socorrerla. Una vez las víctimas se encuentran en el coche, las golpea y las deja inconscientes y las lleva a un lugar remoto, apartado. Posteriormente las ata de pies y manos con su propia ropa interior, la cual utiliza también para taparles la boca. Posteriormente les pone una bolsa en la cabeza para violarlas con un dildo de plástico y, finalmente, acabar con ellas mediante asfixia. Según los estudiosos del tema, pero bueno, no hace falta tener mucho conocimiento para saber lo obvio, que es que este ritual que utiliza Ferrandiz expresa el menosprecio absoluto hacia la figura de la mujer. Con cada paso del ritual, la menosprecia, la humilla, la cosifica. Al taparles la boca, lo que hace es desprenderlas de la humanidad. No son nadie, no son nada. Fue tan retorcido que se le llegó a considerar el asesino serial español a la americana, debido justamente a que tenía un marcado ritual y su móvil era sexual. Y es que era muy Ted Bundy, era muy minucioso y organizado, y las estrangulaba con sus propias manos. Y es que el placer sexual que obtenía no era por el hecho de violar per se, sino por todo el proceso ritualístico que llevaba a cabo. Y, después de esto, ya sabemos la historia. En el espacio de solo 4 meses, JFV mató a 4 mujeres. Y, como ya sabemos, después de Sonia, la vida siguió para Chimo, el cual tenía a su favor a la mejor cómplice de cualquier homicida: la impunidad de no dejar testigos ni conexiones. Porque, para él, sus víctimas solo fueron una terrible casualidad para dar satisfacción a sus más perversos deseos. Pero, a pesar de ello, al hacerse tan mediática la desaparición de la joven, Ferrandiz, que como he mencionado era más listo de lo que la gente creía, empieza a pensar y evidentemente se asusta. Y es que desde el momento de la desaparición de Sonia, no paraba de salir el hecho en los telediarios, en los programas, estaba en todas partes a todas horas, en diarios, radios, un auténtico escándalo. Pero, ante este susto inicial, la sed de sangre de JFV no cesa. Al revés, Ferrandiz aprende. Ferrandiz es un depredador nato y muy inteligente, y ante este revuelo piensa: no puedo cometer el mismo error, tengo que cambiar, ya no puedo correr el riesgo de atacar a una mujer ordinaria, con una vida socialmente aceptada y normal. Y es ahí cuando el depredador empieza a acechar a una de las manadas predilectas de los asesinos en serie, las prostitutas. ¿Tienes curiosidad por saber la segunda favorita? Sí, los vagabundos. ¿Por qué? Sencillo. Son 2 colectivos que normalmente nadie echa en falta, nadie pregunta por ellos. La policía reniega y no se centra tanto en investigar. Muertes por sobredosis, reyertas, quién sabe. Caso cerrado. Las presas perfectas. Viajamos ahora a 1996. Un año después, Joaquín se cambia de trabajo y empieza a trabajar para una importante empresa de seguros e incluso vuelve a iniciar una nueva relación sentimental. Y como todo buen psicópata, y como ya hizo anteriormente, todo ideal. Ferrandiz, al igual que Ted Bundy, nuevamente podía perfectamente fingir y llevar una vida ordinaria y a la vez desatar el monstruo que lleva dentro. Ted también tenía una esposa y llegó a tener hijos. Era un marido modelo y un padre ejemplar. Es más, les quería muchísimo y se portaba increíblemente bien con ellos. Luego mataba mujeres haciéndose pasar por tullido, las violaba, mutilaba y practicaba la necrofilia con ellas. Pero era muy bueno, siempre saludaba. Y Ferrandiz también, más de lo mismo. Todo perfectamente en su sitio. Todo en su sitio hasta que el sol bajaba y la noche llegaba. Casi como un hombre lobo, Ferrandiz, al caer la noche, salía de fiesta, y ahí, solo entonces,
dejaba escapar al monstruo que tenía dentro, desatando el mal más atroz, camuflado de inocencia. Pero yo sé que ahora te estarás preguntando, ¿cómo es posible que alguien que salía solo, de noche, postrado en una esquina observando de forma perturbadora, no llamara la atención de nadie? Pues la cosa es, querido o querida oyente, que lo cierto es que Ferrandiz no salía del todo solo, salía con amigos, sí, como lo oyes. La cuestión es que cuando estos deciden que ya es hora de volver a casa, él dice siempre que se queda a tomarse la última. Por tanto, una vez se queda sin amigos y bajo esa presunta coartada, se queda solo durante horas bebiendo Cati Sark con naranja y mirando a mujeres sin apartar ni un segundo la vista, sin hablar con nadie. Volvemos a viajar, volvemos donde lo habíamos dejado, justamente al momento en el que Ferrandiz ha sido descubierto y ha asesinado a Amelia García Costa, abandonando su cadáver en una balsa del término municipal de Onda. Y, como los agentes no pueden hacer nada más que seguirle de cerca, Ferrandiz, con total sensación de calma, tranquilidad e impunidad, sigue haciendo su vida. Y, justamente, volviendo a su otra vida, en la que es un joven modelo, decide romper con su actual pareja e iniciar un romance con una chica a la cual conoce en, adivínalo tú mismo o tú misma. Sí, efectivamente, en una discoteca. Os recuerdo que para este entonces Ferrandiz ya había matado a Sonia, a las prostitutas y a Amelia. Su sed era insaciable, ya que descubrió que su teoría era certera. Había acabado con 3 prostitutas en 3 semanas y nadie le estaba buscando. No se oía ni mu al respecto en ninguna parte. Solo empezaron a investigar cuando se toparon, por casualidad, con el cuerpo de una de ellas, la cual llevó a descubrir los otros cadáveres. Y atentos, porque aún así, sabiendo que podía matar a prostitutas de forma impune, fue a por Amelia. ¿Quién sabe por qué lo hizo? ¿Se confió? Viajamos nuevamente a 1997, justo un año después del descubrimiento del cadáver de Amelia, cuando Ferrandiz es denunciado por agresión y la víctima lo reconoce. Salí de la discoteca Jardines, me dirigí hacia mi domicilio y al llegar a la avenida Almanzora me apareció entre 2 coches un individuo que intentó taparme la boca. Yo empecé a chillar, pidiendo socorro, entonces intentando pegar un puñetazo, de hecho no dio. Lo que pasa es que yo lo esquivé, yo intenté echar a correr, lo pensé con la furgoneta que había y caí al suelo. Esta persona aprovechó para sentarse sobre mí. Empezamos a pasear y seguía gritando. Me dije por favor que me matara, que no me hiciera nada. La policía, para entonces, ya sabe quién es Ferrandiz y no lo pueden dejar escapar. Justamente por esta razón no es detenido. Pero para no levantar sospechas le hacen comparecer ante el juez, el cual solo le impone la obligación de acudir al juzgado a firmar 4 veces al mes. Y espera, porque sé que pensarás, si ya lo tenían, ¿por qué no encerrarlo ante esta nueva tentativa? Sencillo, porque como he mencionado anteriormente, no tenían ninguna prueba contra él. La única forma de encerrarlo era que él mismo lo confesara o pillándolo en plena caza. Porque si lo hubieran detenido en aquel momento, sin prueba alguna, únicamente lo podían imputar de la tentativa de agresión sexual. Por tanto, sin prueba alguna que lo relacionara con los asesinatos, Ferrandiz hubiera salido nuevamente por buen comportamiento. Poco después, como ya pasó en la anterior ocasión que tuvo que cumplir condena de 14 años y salió a los 6. Y la verdad es que acertaron. Ferrandiz se relajó muchísimo y seguía saliendo y quedándose solo cuando todos sus amigos se habían ido. Pero, en esta ocasión, nuestro querido Chimo no sabía que ya estaba siendo vigilado por la Guardia Civil. ...12 de julio de 1998, los agentes que seguían manteniendo la exhaustiva vigilancia, por fin vieron a la bestia en acción. Vieron como a altas horas de la noche, Ferrandiz salió de una discoteca de Benicàssim y se acercó sigilosamente a un coche
que se encontraba estacionado en el parking. Joaquín procedió a desinflar la rueda del vehículo y vuelve a la discoteca de la que había salido. El vehículo pertenecía a una joven, la cual, de no ser por los vecinos, hubiera contado como la víctima número 6 de JFV. Pocas horas después de lo ocurrido, la joven sale de la discoteca, al igual que Ferrandiz, el cual la sigue y se introduce en su coche. La joven arranca y sucede lo que él había planeado. JFV empezó a seguirla, iba justo detrás de ella y, al poco de ponerse en ruta, la joven sufrió un accidente que la hizo salir despedida, quedando inconsciente en el suelo. Ferrandiz, como de costumbre, la recogió, pero ante esto, otro coche paró detrás. Los pasajeros del vehículo se acercaron preguntando que qué había pasado y si necesitaban ayuda. A lo que Ferrandiz, como normalmente acostumbraba a hacer, contestó que no pasaba nada, que había habido un accidente y que ya la acercaba él al hospital. Lamentablemente no consiguieron disuadir a Ferrandiz y acabó llevándola a él, pero siendo escoltado por aquellos amables vecinos, hasta que llegaron realmente al Hospital General de Castelló. Lo que no sabía JFV es que aquellos amables vecinos eran agentes de paisano de la UCO, que habían visto todo lo que había hecho desde el principio, pero aún no podían detenerlo. Habían evitado un asesinato, pero no le habían pillado con las manos en la masa. Así que, llegados a este punto, las autoridades tenían que arriesgarse y jugársela. Y es aquí cuando por fin acabaría el terror de Castellón. Aquí es cuando acabaría todo para él. A finales de ese mes se decreta su prisión provisional por un delito contra la libertad sexual, lo que ayuda por fin a que el juez autorice el registro de su domicilio de la calle Godofredo, Buenos Aires. Y fue aquí, en el registro, cuando encontraron un milagro. Encontraron por fin la única prueba que necesitaban para relacionar a Joaquín Ferrandiz físicamente con todos los crímenes. La cinta adhesiva con una medida exacta de 18 milímetros, que, como ya sabéis, ese tamaño era muy extraño y poco común en España, la cual se cree que pudo llegar a traer su padre de uno de sus viajes. Os recuerdo que era marino mercante. Además de esta prueba crucial, se encontraron algunos objetos más que lo incriminaban, como, por ejemplo, el tapón de la rueda que manipuló para desinflar y causar el accidente de aquella joven que sobrevivió. Joaquín Ferrandiz fue finalmente procesado e imputado por los delitos de detención ilegal, agresión sexual y asesinato de Sonia Rubio, y por los mismos delitos en grado de tentativa sobre la joven de Benicàssim. Pero, ¿qué pasa con el resto de víctimas? Pues que no tenían pruebas que lo vincularan directamente, así que, una vez detenido, empezó el juego del gato y el ratón para que Ferrandiz finalmente confesara por él mismo, ya que llegados a este punto era la única forma de hacer justicia con las otras víctimas. O confesaba él o las pruebas eran insuficientes para cargarle el resto de asesinatos. Por suerte lo acabó haciendo, eso sí, a su manera. Y es que al principio solo vacilaba y confesó únicamente las 2 violaciones. Evidentemente en ningún caso confesó que fuesen tentativas, pero se mantenía ahí. Negaba los asesinatos, pero sí que reconocía las agresiones. Por suerte con el tiempo acabó confesando y reconociéndolo todo, para, finalmente en el año 2000, ser condenado a 69 años de cárcel. Ferrandiz nunca explicó por qué mataba, solo dijo que se le activaba algo dentro, como si su inteligencia, que era mucha, se quedara anulada y se convirtiera en un troglodita. Luego le entraba el miedo, pero seguía con su vida. Aún así, ese chip se le activaba solo con mujeres. Jamás le tocó el pelo a un hombre. Ferrandiz declaró que estrangularlas le daba paz. El día de su juicio declaró lo siguiente: No violé a nadie, eran mujeres y quería hacerles daño. De algún modo me satisfacía hacerlo, aunque me parezca increíble que esto pueda haber sucedido. Querido o querida oyente, ¿qué pasaría si te digo que un asesino en serie que comparte mucho con el infame y aterrador Ted Bundy
por su forma de ser, su audacia, gran inteligencia, carisma, aspecto afable y bondadoso, forma de ser, comportarse, actuar y asesinar, está a día de hoy libre y en paradero desconocido. Ted Bundy quedaba lejos en tiempo y espacio. Era terrible porque era un lobo disfrazado de cordero, pero, justamente por eso, es imposible que uno de los mayores y más macabros asesinos en serie de la historia te haga algo, ¿verdad? Pero, sabiendo que Joaquín Ferrándiz, un asesino en serie muy similar a Ted Bundy, está libre y nadie sabe dónde, ¿cómo te sientes? Si eres de Castellón, Valencia o alrededores, seguro que ahora mismo te ha recorrido un frío intenso por la espalda. Joaquín Ferrándiz salió en libertad el 22 de julio de 2023, disfrutando el último año de prisión de 3 permisos para ir acostumbrándose a su nueva vida en libertad, y no ha protagonizado incidentes que se sepa. Volver a ser una persona normal, es que sería mi mayor ilusión. Y reconstruir la vida donde, bueno, o como si dijéramos, ahora tienes otra vez 25 años, venga, tienes una oportunidad. A ver si lo haces mejor. Sus crímenes serían hoy castigados con la prisión permanente revisable. Lamentablemente, en el momento de su condena no existía esta ley y por muchos años que se impartieran, el máximo de cumplimiento era de 25. Los últimos años de su reclusión los pasó en la prisión de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, reservada para los peores criminales. Efectivamente, estaba en una cárcel de máxima seguridad. Y dirás, Noé, qué exagerada eres. ¿Cómo va a estar en este tipo de cárcel si salió en libertad? Pues bien, déjame decirte, querido o querida oyente, que no exagero en lo más mínimo. En esa cárcel estuvo Miguel Carcaño, asesino confeso de Marta del Castillo, Antonio Anglés, uno de los implicados en el caso Alcácer, Martín Rodríguez, conocido como el pederasta de Ciudad Lineal, o Juvenilson da Silva, el violador de Pozuelos, y José Bretón, con el cual Ferrándiz mantuvo una estrecha relación de amistad, por cierto. No quiero ni imaginar el tipo de conversaciones que tendrían estos dos monstruos. En cuanto a su comportamiento en prisión, ha sido bueno hasta la fecha de hoy, y por ello afirman que el riesgo de reincidencia es bajo. Pero, tanto tú como yo, y muchos otros expertos en criminología sabemos, un psicópata no es solo un preso modelo, sino un ciudadano ejemplar de cara a la galería. Ferrándiz es un hombre inteligente, educado, seductor y plenamente integrado en la sociedad. Estaba tan bien considerado por su familia y amigos que ni siquiera se creyeron que había cometido nada tan atroz, incluso habiendo pruebas y siendo condenado. Ferrándiz es el típico criminal que lleva una vida completamente normal sin levantar la más mínima sospecha. Un criminal que si entraras a la cárcel y lo vieras, te preguntarías qué narices está haciendo ahí. Un criminal que seguramente veas por la calle o en el trabajo y te den ganas de ser su amigo o amiga. Pero la realidad es que Joaquín Ferrándiz, el asesino del círculo, JFV, el matamujeres, acechó a sus víctimas, las siguió, las engañó y las ejecutó de la peor manera posible. Después de pasar horas y horas detectando y eligiendo a su presa, la subía a su coche mediante engaños y, una vez se ganaba su confianza, las ataba de manos y pies para evitar que se resistieran mientras las estrangulaba. Ferrándiz, 25 años después de cometer estos horribles y violentos asesinatos, no paró por él mismo. Tuvieron que detenerlo. No paro de compararlo con Bundy, pero piénsalo, si no lo hubieran detenido, ¿no crees que al ritmo que iba podía haber llegado fácilmente e incluso superar el número de víctimas que dejó tras de sí el mismísimo Ted Bundy? Yo sinceramente creo que sí, y que lamentablemente por una legislación antigua, quizá ahora mismo Joaquín Ferrándiz esté intentando superar al asesino de Green River. Ferrándiz ahora mismo puede estar en tu ciudad, en tu barrio, en tu calle, y tiene una nueva oportunidad de recuperar su vida sin que nadie pueda garantizar que vuelva a matar. Pero no te preocupes, porque a pesar de que los expertos tienen aún dudas y no saben si volverá a asesinar, muchos otros creen que efectivamente sí lo hará. No pasa nada, porque Ferrándiz, por un papelito que tiene, se le impone que no podrá volver a Castellón, Benicàssim, Onda y Vila-real.
los lugares evidentemente donde cometió los sangrientos asesinatos hasta 2028. Vaya, solo quedan 3 añitos. Igualmente, si no puede entrar hasta 2028, ¿en qué parte de España estará escondido acechando desde la barra de un pub o desde el parking de una discoteca? Recuerda, el mal está más cerca de lo que crees y muchas veces tiene un aspecto más afable de lo que imaginas. Gracias por acompañarme un día más en este viaje macabro a través de la España oscura en busca del mal. Nos vemos en el siguiente episodio donde nos encontraremos cara a cara con un mal despiadado con cara de ángel. Hasta pronto.